Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Recoge San Lucas cómo al Señor le están atosigando pues los fariseos, los escribas, y cómo le intentan pues poner entre la espada y la pared, cómo le intentan sorprenderle en algún renuncio, en alguna, no sé, blasfemia, vamos a decirlo así, porque intentan condenarle también. Por lo tanto, buscan que el Señor tenga una equivocación. Y el Señor no deja de decir las cosas claras. Cuando les dice, vosotros, porque edificáis los sepulcros y los profetas que vuestros padres mataron. Vuestros padres mataron. Por tanto, estáis de acuerdo con las obras de vuestros padres. Porque ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Es un modo de hablar muy gráfico, ¿no? Sí, vosotros los dais por bien muertos a los profetas. Y por tanto, los enterráis. Y el Señor, pues, desde Abel hasta Zacarías, pues el Señor le va diciendo, vosotros habéis hecho esto y esto y esto y esto. Y les explica que ellos mismos, por muchas leyes que cumplan, por muy legistas, por decirlo así, cumplidores de la ley, por mucha sabiduría humana que tengan, que en el fondo es engaño, o si quieres, soberbia, pues vosotros estaréis claramente delante del Señor y rendiréis cuentas. Y dice el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 11, ya al final, antes de dar comienzo al 12, cuando salió de allí comenzaron los escribas y fariseos a acosarle implacablemente. Implacablemente, decir, bueno, pues, y hacerle hablar de muchas cosas buscando con insidias, cazar alguna palabra de su boca. En la serie de Chosen, pues algo de esto sale, ¿no? Como intentan pillarle, como intentan, y como el Señor, pues, les deja de lado, porque sabe que aquellos hombres, por mucho que Él diga, no se van a arrepentir. Y aunque, como diría la parábola del pobre Lázaro y del rico, y aunque vaya un muerto a decirle, aquellos hombres no se van a arrepentir. Y es que el amor propio, el egoísmo, la soberbia, es muy difícil de retorcer, porque así empezó el pecado de Adán y Eva, y así continúa a lo largo de la historia en la vida de los hombres. El Señor es asediado por los príncipes de los judíos y los sabios de este mundo. Y el mundo no nos conoce, porque nosotros no somos de este mundo. Estamos en medio del mundo, en las circunstancias ordinarias de la vida, pero como no hablamos el idioma mundano, como no hablamos el idioma de este mundo, pues no nos quieren hacer caso. Es más, no nos reconocen como suyos y por tanto también nos acosan implacablemente. Evidentemente no te van a acosar con la palabra y te van a empezar a discutir. Bueno, en algunos casos sí. Pero la realidad es que, ¿cómo te pueden acosar? Pues con el bombardeo de los medios de comunicación, con el bombardeo de todo tipo de materiales
gráficos, etcétera, y también con la presión de leyes, con la presión de los poderosos de la tierra económicamente que intentan imponer. San Pablo también sufre abandonos y soledad en la cárcel, en Roma, y dirige una carta a los primeros cristianos de Éfeso, y no solamente se lamenta de su situación, sino que comienza con un canto de acción de gracias por todos los dones recibidos del Señor, de modo particular por la vocación con la que Dios le ha elegido desde la eternidad para ser discípulo suyo y extender su reino aquí en la tierra. Y este es el planteamiento, Señor, que tú quieres que tengamos delante. No nos tiene que importar el aplauso del mundo, ni nos tiene que importar las estrategias. Yo te recordaba pues esas 3 manchas que hablaba San José María, ¿no? Esas manchas que no solamente es el tema de materialismo marxista, si quieres, que sigue extendiéndose, ¿eh? Y, la lucha de clases, si quieres llamarle, sino también el tema de la mancha de placer, de hedonismo, sino la tercera mancha. Y la tercera mancha es convertir al hombre en un hombre para la tierra, donde va a morir, y va a ser enterrado. El materialismo práctico, no el teórico del marxismo, sino el práctico, que está presente pues en los avances del transhumanismo, está presente en tantas campañas que existen hoy día. Señor, nosotros ante ese planteamiento no podemos hacer otra cosa que lo que hace San Pablo, que está en la cárcel, que está dirigiéndose a los primeros cristianos que son, si conoce la situación de Éfeso, hay por ahí un vídeo del canal de Historia donde explica cómo era Éfeso, cómo era el templo de la diosa de Éfeso, la Afrodita de los efesios, cómo era la vida en Éfeso, y los primeros cristianos eran unos pobres, que allí estaban con ese poderío mundano, pagano, porque además por mucho Afrodita era pagano. Y San Pablo les habla, Él nos eligió antes de la creación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha ante Él por el amor. Esto es lo que nos sostiene y lo que nos impulsa y lo que nos da, sentido a todo lo que hacemos. La elección y el querer divino. Señor, tú estás ahí con nosotros y no nos deja nunca y no nos abandona nunca. Es más, tú nos has elegido antes de la creación del mundo. De ese mundo que amenaza. ¿Te acuerdas que San José María contaba de cuando de verdad percibió, vamos a decirlo así, la filiación divina en el año 31? Que hablaba de que se sentía como que iba a ser aplastado entre el cielo y la tierra, ¿no? Iba a ser aplastado. Pues aunque tengamos la conciencia de que podemos ser aplastados entre el universo que se nos cae encima y la tierra que nos rodea, yo soy hijo de Dios. Yo he sido elegido por Dios desde antes de la creación de ese mundo que amenaza con aplastarme. Con esa sociedad que pensamos que se sentimos impotentes, incapaces de seguir viviendo en ella. Por mucha ilusión que le pongamos al tema, mucho querer que pongamos, sentimos eso, impotentes, como la amenazaba del Señor de modo implacable. Me cuesta meter la L ahí en medio. Implacable. Pues amenazaban al Señor de ese modo. Y nosotros, pues, con toda paz. Cada uno de nosotros ha sido llamado desde la eternidad a la más alta vocación divina. Dios Padre quiso expresamente llamarnos a la vida. Ningún hombre ha nacido por azar.
y creó directamente nuestra alma única e irrepetible y nos hizo partícipes de su vida íntima en el bautismo. Con ese sacramento, dice San Pablo en otra ocasión a los Corintios, nos ha ungido Dios con su unción y también nos ha marcado con su sello y ha puesto en nuestros corazones el Espíritu como prenda. Nos ha designado en la vida un cometido propio, nos ha preparado amorosamente un lugar en el cielo, donde nos espera, como un padre aguarda a su hijo después de un largo viaje. He comentado algún día pasado esta sesión que impartió el arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal en el Congreso de Pastoral Vocacional. Y decía así Monseñor Argüello: en esta familia vocacional que es la Iglesia, todos tenemos la misma vocación cristiana, pero al mismo tiempo todos tenemos una vocación particular que consiste en el modo propio de ser persona y de ser cristiano en la Iglesia y en el mundo. En realidad, la vocación personal que recibimos cada uno de los cristianos enriquece a todos. Hay muchísima gente en el mundo, en la Iglesia. Pues uno vive, me quedé sorprendido porque en un país de estos donde los cristianos no es que sean pues lo mayoritario, es decir así, que si la mentalidad cristiana al contrario es musulmana, han inaugurado una estación de metro dedicada a la Virgen María. Es un barrio donde está lleno de armenios, bueno, pues, de cristianos, ¿no? Pero bueno, y además con anuncios también visuales, carteles, lo que sea, a la Virgen María. Que a pesar de un mundo hostil que persigue a los cristianos, intenta acabar, pues también aparece realidades, o sea, decirlo así, y reconocimiento de los cristianos. Y dice Monseñor Argüello: ninguna vocación se comprende a sí misma, sino que hay que entenderla en armonía con los demás, con todos los que están desde la India a los que están en Canadá, los que están en Oceanía, los que están... Es como si entonáramos una sinfonía vocacional donde cada vocación ocupa un lugar concreto en el hermoso canto de alabanza a Dios que entona la Iglesia. ¿Somos conscientes de que esa es la realidad? De que no podemos dejarnos llevar por esa desinformación en la que intenta hacernos ver que la Iglesia va en retroceso, que la Iglesia va, como le decía aquel amigo o conocido de San José María, ¿no? Mire, ¿qué quieres que mire? Como el fracaso de Cristo. Tantos años y mire lo que son cristianos ahora. El fracaso de Cristo. Cristo no fracasa. Somos nosotros los que fracasamos si tiramos la toalla, si nos soltamos de la mano de Dios. Somos nosotros los que dejamos entrar el desánimo por pereza o por comodidad, egoísmo, o mirarnos a nosotros mismos. Estamos relacionados con los demás, con todos los bautizados. Y el Señor nos pide que sintamos esa comunión de los santos, ese sostenernos unos a otros, impulsarnos unos a otros. Llamados a la santidad, casados, solteros, sacerdotes, célibes, todo. Estamos llamados a la santidad. Y el Señor señala un sendero propio por donde ir a Él, pero siempre arrastrando a otros muchos con nosotros. Como los padres de familia no se casan para ellos solos, sino se casan para llevarse mutuamente al cielo y llevar consigo a los chicos al cielo, los hijos que Dios les dé. El Papa San Juan Pablo II, en la Christi Fideles Laici, esa exhortación apostólica después del Sínodo de los laicos, decía: en efecto, Dios ha pensado en nosotros desde la eternidad y nos ha amado como personas únicas e irrepetibles.
llamándonos a cada uno por nuestro nombre, como el buen pastor que a sus ovejas las llama a cada una por su nombre. Pero el eterno plan de Dios se nos revela a cada uno a través del desarrollo histórico de nuestra vida y de sus acontecimientos, y por tanto solo gradualmente, en cierto sentido día a día, a través de los acontecimientos, día a día. Señor, ¿cuántas veces nos sorprendes en circunstancias que pensábamos que no y al final salen por otro sitio? Porque tú sabes que es lo mejor. Y para descubrir la concreta voluntad del Señor sobre nuestra vida, son siempre indispensables la escucha pronta y dócil de la palabra de Dios y de la Iglesia, la oración filial y constante, la referencia a una sabia y amorosa dirección espiritual, la percepción y la fe de los dones y talentos recibidos, y al mismo tiempo de las diversas situaciones sociales e históricas en las que está inmerso. Que ahora no se llama dirección espiritual, sino acompañamiento espiritual, bueno, como quieras llamarle. Como quieras llamarle. Igual que en el libro que estoy leyendo de la historia del Opus Dei, pues empieza a ponerse pues en distintos sitios casas de ejercicios. Bueno, y al final, pues esos padres cambian el nombre, casas de retiros. Y ahora cuando se habla a la gente, se habla de, el propio Argüello habla de eso, habla de retiro y de ejercicios espirituales. Bueno, pues mira, retiros de un día si quieres y ejercicios espirituales de fin de semana. Me da igual el nombre. Igual que me da igual el nombre de la dirección espiritual, aunque el Papa habla de dirección espiritual, o de acompañamiento espiritual, o de, pues no sé. Lo importante es que seamos sinceros, que nos dejemos ayudar, que nos dejemos guiar, que seamos capaces de también saber que el Espíritu Santo quiere actuar de ese modo y ha querido siempre actuar de ese modo. El Señor nos da luz para caminar y la gracia necesaria para salir fortalecidos de todas las incidencias de nuestra vida, sean las que sean las circunstancias que sean. Es la luz que ilumina el camino, el trabajo, las personas, los acontecimientos. Nosotros trabajamos porque electi mei non laboramum frustra. Mis elegidos no trabajarán en vano, dice la Escritura. Pero el Señor es el que da el incremento por donde quiere. Por donde quiere. Y unas veces serán por un sitio y otras por otro. Dice Llanes en ese libro suyo que yo lo he utilizado a veces para la asignatura, bueno, o para orientar en la asignatura de teología espiritual, mundo y santidad, porque ahí habla claramente de la santidad de los laicos. En la vocación, el hombre, de una manera definitiva, se conoce a sí mismo, conoce al mundo y conoce a Dios. Es el punto de referencia a partir del cual cada ser humano puede juzgar con plenitud todas las situaciones por las que haya atravesado y atraviese su vida. Bueno, somos conscientes de que en la vida de las personas pues hay circunstancias inesperadas, duras, cambiantes. ¿Y qué hacer? Siempre la pregunta es, ¿dónde está Dios? Pues la vocación, esa vocación a la santidad que el hombre recibe desde el momento de su nacimiento, vocación, y desde el momento de su bautismo, a la santidad. Es el punto de referencia a partir del cual cada ser humano puede juzgar con plenitud, con total visión, las situaciones por las que vamos atravesando. Señor, estamos contigo, vivimos contigo. Hemos sido llamados a participar en la intimidad divina.
Por eso esa vida interior que tanto hemos oído hablar desde el momento en el que conocimos a personas del Opus Dei, a lo mejor también antes, no lo sé, yo no. Pues esa vida interior en el fondo es esa vida de reconocimiento de Dios en nosotros, en nuestro interior. Y por eso ese trato personal con Dios, porque es que estamos en la mayor intimidad con Dios, con nosotros. El propio Juan Pablo II, en esa misma encíclica, exhortación apostólica, de todo modo no se trata solo de saber lo que Dios quiere de nosotros, de cada uno, en las diversas situaciones de la vida. Es necesario hacer lo que Dios quiere. Como nos recuerdan las palabras de María, la Madre de Jesús, dirigiéndose a los sirvientes de Caná. Haced lo que Él os diga. Y para actuar con fidelidad a la voluntad de Dios hay que ser capaz y hacerse cada vez más capaz. Y sabemos que eso sin oración y sin frecuencia de sacramentos es imposible. Ser capaz y hacerse cada vez más capaz. Si no estás cerca del Señor y de la Virgen, es muy difícil que oigas las palabras de la Virgen y las palabras del Señor. Esta es la tarea maravillosa y esforzada, añade el Papa, que espera a todos los fieles laicos, a todos los cristianos sin pausa alguna, conocer cada vez más las riquezas de la fe y del bautismo y vivirlas con creciente plenitud. No se trata de estar en una sociedad cristiana. Se trata de ser cada uno hijo de Dios, cristiano en medio del mundo. Cada uno. A mí me ha sorprendido el deseo del Papa de viajar, no a Turquía, porque en el fondo va a donde se celebró el Concilio de Nicea, ¿no?, sino después al Líbano. Pero conociendo el Líbano, habiendo estado en Líbano, te das cuenta de la necesidad que tienen los cristianos que viven allí, que están sometidos a todo tipo de presiones, a ser revitalizados, no políticamente con el presidente de la República, no sé si es República o no sea el presidente, sino a ser revitalizados en su vida cristiana de cada uno. No para conquistar la sociedad y convertir el país en una religión cristiana, que no se trata de eso. Se trata de que cada uno se sienta acompañado por Dios, orgulloso, soberbio, si quieres, como decía ese punto de camino, pues de ser hijo de Dios, de estar con Dios cada día, el ordinario. El Señor, te decía antes con esas palabras de San Pablo, nos ha elegido antes de la creación del mundo. Para nosotros eso sobrepasa nuestra imaginación, nuestra capacidad. Pero el Señor sabe más. Y el Señor siempre es fiel. Y tendremos cada día la gracia necesaria para mantener nosotros esta fidelidad. En ese libro que comenté el otro día que estaba leyendo, escrito por un obispo norteamericano, que habla del cristianismo, del cristianismo y de vivir como los primeros cristianos. Dice, en tiempos apostólicos, la hostilidad de la cultura mayoritaria puede amenazar la estabilidad de la vida. Crear y mantener unas instituciones prósperas resulta más complicado, igual que construir una casa en medio de un vendaval. Se dispone de menos recursos. Estamos viviendo esas circunstancias, Y el desafío cultural de articular la fe, tanto individual como institucionalmente, puede resultar agotador. Es posible, subraya, que se dé una tendencia al desaliento y a la pérdida de confianza en el poder del Evangelio,
en que como la sociedad se va en retroceso, la vida cristiana, como en las familias, en el mundo se va en retroceso la vida cristiana, sobre todo en este mundo occidental en el que estamos nosotros viviendo ahora. Dice además, especialmente entre quienes miden la fortaleza de la Iglesia en virtud de sus manifestaciones visibles. Es que las leyes no están inspiradas por la mentalidad cristiana. Es que en la cultura dominante no está presente la inspiración cristiana. Es que en los medios de comunicación, es que en la política, que es que en el deporte no está presente la vida cristiana. Y eso se pierde la confianza en el poder del Evangelio. Vamos en retroceso, vamos a desaparecer. Que no, que hay que tener esa confianza de los primeros cristianos, que tenían la certeza de que Dios estaba con ellos, aunque se burlasen de ellos, aunque les atropellara, aunque fueran perseguidos y martirizados. Ayer celebramos a San Calisto, pues sí, a pesar de eso, ellos siguen viviendo su fe y además de modo apostólico, es decir, preocupándose por acercar a los que les rodean a Dios. San Francisco de Sales dice: nuestro Señor tiene un continuo cuidado de los pasos de sus hijos, es decir, de aquellos que poseen la caridad, haciéndoles caminar delante de Él, tendiéndole la mano en las dificultades. Así lo declaró por Isaías: soy tu Dios que te toma de la mano y te dice, no temas, yo te ayudaré. De modo que además de mucho ánimo, debemos tener una suma confianza en Dios y en su auxilio, pues si no faltamos a la gracia, Él concluirá en nosotros la buena obra de nuestra salvación que ha comenzado. Él no nos abandona. Él concluye además, como dice San Francisco, bueno, sabemos, ¿no? Decía San José María, Él la llevará a término. Por tanto, nada de pensar, bueno, los esfuerzos son innecesarios, son negativos, ya, no, al contrario, hablarlo con el Señor y decirle, Señor, pues, ¿cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi cabeza? Llena de pesimismo, de desaliento, de ir tirando toalla en pequeñas cosas, porque no hay forma de, o consciente de que contigo estoy trabajando. En la Virgen, nuestra Madre, está puesta nuestra esperanza para salir adelante en esos momentos difíciles y siempre. En ella encontramos la fortaleza que nosotros no tenemos. Escribe San José María: ama a la Señora y ella te obtendrá gracia abundante para vencer en esta lucha cotidiana. Y no servirán de nada al maldito esas cosas perversas que suben y viendo dentro de ti hasta querer anegar con su podredumbre bien oliente los grandes ideales, los mandatos sublimes que Cristo ha puesto en tu corazón. Ser bien. Y esa podredumbre violenta no tiene por qué ser, pues, ya digo, un tema de placer o cosas así. Bien puede ser ante ese materialismo práctico, ¿no?, que nos va avasallando, que nos va imponiendo, culturalmente, tecnológicamente, si quieres, pues los medios de comunicación, etcétera, etcétera, ¿no? La Virgen, acudir a ella, ser bien. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.